Hola amigos, bienvenidos a este nuevo segmento de su canal, ¿Quiénes serán salvos por la gracia? El día de hoy nos corresponde tratar un tema muy especial, la Santa Biblia. La Biblia, un libro que ha sido dejado por la voluntad misma de Dios para nosotros los hombres. Como dice la Biblia, que ella es inspirada, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es el plan de Dios para nosotros los hombres, que nos sujetemos a su voluntad, que aprendamos cuál es la voluntad de Dios, el Padre, para cada uno de nosotros. Por eso nos dejó este libro, el cual se divide en dos divisiones principales, y valga la redundancia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como la palabra lo sugiere, es un testamento. ¿Y qué es un testamento? Es la voluntad escrita de alguien que no está. Alguien que parte por la razón que sea, alguien que físicamente no está entre nosotros. Esa persona entonces deja un testamento con su voluntad escrita para que se siga y para que se haga como Él ha determinado. Y Dios determinó que sigamos este testamento, esta voluntad escrita de Él para con nosotros. Se divide entonces la Biblia en dos subdivisiones principales, que serían el Antiguo Testamento con 39 libros o cartas y el Nuevo Testamento con 27 también libros o cartas, porque la Biblia no solamente contiene libros, también contiene, por ejemplo, la carta de Judas, que es un capítulo, una sola página, o libros tan completos como el libro de los Salmos, un libro bastante amplio. Entonces, la Biblia contiene poesía, contiene profecía, contiene historia, etcétera, etcétera. De los 66 libros, pues, que componen la Biblia, tenemos que las divisiones principales son las siguientes, o mejor, las subdivisiones, ¿ok? Dos divisiones principales, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y algunas subdivisiones como sigue. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, entonces, se les llama el Pentateuco, los cuales son los libros de Génesis, Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomios. Después siguen los libros históricos, que serían 12 libros, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después seguirían los libros poéticos, que serían 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después siguen los profetas mayores, que serían también 5, que serían Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después los libros de los profetas menores, que también serían 12, que serían Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, siendo Malaquías, por supuesto, el último libro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, con sus 27 libros, contiene los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después sigue el libro de los Hechos, después las cartas paulinas, que son 13, que serían Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y después continuamos con la carta a los Hebreos, después la carta de Santiago, después continúan las cartas conocidas como Petrinas, ya que las escribió el apóstol Pedro, 2 cartas, Primera y Segunda de Pedro, después las cartas juaninas, que serían 3 cartas, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Continuamos ahora con el libro de Judas y el último libro, el libro de Apocalipsis. Así pues que esa es la Biblia en una forma externa de describir este libro hermoso, la voluntad de Dios, el testamento de Dios para con nosotros. ¿Quién escribió la Biblia? Alrededor de 40 personas escribieron la Biblia a través de la historia, contando la Biblia del Antiguo Testamento, la cual inicialmente eran 7 libros, y después los demás libros complementarios, que fueron considerados como libros canónicos. Esos son los libros que tenemos considerados canónicos o inspirados por Dios. Hay algunos libros no considerados canónicos, por lo cual no están incluidos aquí en la Santa Biblia.
De esos 40 escritores, hubieron médicos, sacerdotes, hubieron profetas, hubieron pescadores, una gran variedad de personas escribieron la Santa Biblia en 3 diferentes idiomas, a saber, que fueron el hebreo, el arameo y el griego. La Biblia cogió alrededor de 1500 años para ser escrita, y no, de nuevo, considerando los periodos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El libro más antiguo en el Antiguo Testamento sería el libro del Nuevo Testamento sería el libro de Santiago, y el libro más nuevo del Antiguo Testamento sería Malaquías. Esos son datos informativos, de pronto de no mucha relevancia, pero bueno, dejémoslo así. La palabra canon significa una cuerda de medir. Por eso, cuando decimos que hay libros canónicos, los 66 libros que componen la Biblia son considerados canónicos en base a la palabra canon, que significa como una cuerda de medir. Cada libro fue analizado, fue medido, que tuviera la relevancia, que tuviera la voluntad de Dios, que tuviera ese sello de haber sido escrito por hombres inspirados por Dios, hombres de testimonio. Profetas, como dijimos antes, discípulos y conocedores verdaderamente de Dios. La Biblia ha sido traducida a más de 2000 diferentes idiomas y dialectos. Podemos decir que alrededor de 2018 lenguas diferentes ha sido la Biblia traducida. El libro, pues, la Biblia es un libro precioso y maravilloso, necesario para que lo conozcamos. Si usted es una persona que le gusta estudiar la Biblia, busque ayuda, busque quien le explique y quien le enseñe. Algunas personas tienen la costumbre de abrir la Biblia donde piensen que, algunos creen que Dios los puede dirigir, otros creen que sencillamente por el azar pueden abrir un libro y comenzar a considerarlo, pueden leer un versículo al día, etc. Pero es muy complejo, es muy complicado hacerlo así, ya que en la Biblia se encuentra toda una secuencia de eventos, los cuales es importante conocer. Entonces, si usted empieza a leer un libro en la Biblia que corresponde a una secuencia, digamos, del número 3 en secuencia, entonces usted no va a entender lo que está pasando. Es importante leer la parte 1 de la Biblia, continuar con la parte 2, con la parte 3. Cuando alguien dice que qué libro sería bueno comenzar para leer la Escritura, se le recomienda 2 libros básicamente, o eso lo haría yo y muchos otros como yo. El libro de los Hebreos es un libro magnífico. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento es una carta que contiene la esencia sacerdotal de Jesús en cuanto a su ministerio, etc. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta la llaman la mini Biblia. Allí se encuentra todo lo que es la condición del hombre, la justificación ante Dios, la redención por medio de Jesucristo. Es una carta hermosa, maravillosa. Así que si usted quiere leer la Escritura de manera ordenada, puede comenzar con esos 2 libros, continuar después con los Evangelios, donde usted oye sobre el ministerio del Señor Jesús, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, tanto a nivel de hombre como a nivel espiritual y mesiánico. Es muy importante conocer la Biblia porque ella nos habla de los diferentes pactos que Dios ha hecho con los hombres. En el Antiguo Testamento, Dios hizo diferentes pactos, como el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino, el pacto adámico, etc. Pactos que desarrollaremos más adelante de forma más abierta, pero siempre haciendo énfasis en el más importante de ellos, que es el pacto abrámico. El pacto que hizo Dios con Abraham y que por consiguiente le correspondía a Abraham mantener con Dios. En este pacto Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas, oígase bien, todas las familias de la tierra. ¿Y por qué entonces estamos analizando la Biblia hoy? ¿Por qué estamos considerando su contenido completo? ¿Por qué estamos considerando que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Abraham? Es porque luego en el Nuevo Testamento se cumple ese pacto. Y así como Dios le dijo a Abraham en el pacto
que le dijo que en ti serán benditas, en ti le dijo, perdón. Dios le dice a Abraham, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y la descendencia de Abraham, nos dice Pablo, que fue Cristo. Amén. Así que en Cristo Jesús es que vienen a ser benditas todas las familias de la tierra, entendiendo que no todo el mundo será salvo. No todas las personas, porque reciban la gracia del Señor, significa que son salvas. ¿Ok? Es solamente aquel que con un corazón contrito y humillado busca de Dios. Como dice la misma Escritura, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Así que es importante analizar cada componente para que cuando estudiamos versículos, por ejemplo, como aquellos de la predestinación, aquel versículo en Romanos capítulo 8 que ampliaremos más adelante, donde habla de que Dios ha escogido a algunos, que Dios conoció a algunos de antemano. ¿Quiénes son esos uno de los que habla? Es bueno tener la secuencia bíblica y mirar cómo Dios ha tenido un pueblo. Desde antes, así como un pueblo que tiene ahora. Sabemos que en el Antiguo Testamento él tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío, era el pueblo elegido. Y claro, nunca dejando fuera a los gentiles, porque todo gentil que venía y que estaba entre el pueblo hebreo y que se sujetaba a las normas de Dios, era entonces también tenido como parte de ese remanente de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo que Dios permitió el endurecimiento de los judíos para entonces alcanzar a las naciones gentiles de toda la tierra, óigase bien, en Cristo, porque ahí se cumple la promesa hecha a Abraham. En Cristo ahora todo gentil que entra en Cristo es injertado en la promesa hecha a Abraham. El apóstol lo describe como el buen olivo. Todo el que es injertado en Cristo entra en esa promesa de salvación. Para los que Dios conoció de antemano, que son el pueblo elegido, que son el pueblo hebreo, así como al nuevo pueblo, como le dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos a aquella gente que vivía en Roma. Capítulo o episodio que también desarrollaremos más abiertamente más adelante, cuando entendamos primeramente todos estos conceptos que seguiremos desarrollando. Por ejemplo, el que nos seguirá en el video siguiente, tenemos que habrá de ser, déjame ver por acá, el segmento que viene estaremos considerando si se contradicen o se complementan las escrituras. La Biblia, entonces, veremos en nuestro próximo capítulo que no hay contradicción en ella. Y cuando se nos quiere enseñar que hay dos posturas bíblicas, que hay dos posturas, dos maneras de interpretar la predestinación bíblica, entonces ya estamos fallando. Le estamos atribuyendo a la Biblia contradicción. No pueden haber dos tendencias. La Biblia es una sola, es clara, es específica y lo que tenemos que hacer es saberla interpretar desde el principio hasta el fin, seguir la secuencia de eventos. Y cuando Pablo hable en su carta a los Romanos o cuando el escritor de la carta a los Hebreos hable, entenderemos la secuencia de a quién le habla, por qué le habla y cómo le habla. All right? Así que, como ya mencioné antes, no leamos la Biblia de forma irresponsable. No podemos sacar un texto solo de acá, un texto solo de allá, un texto solo de aquí y unir esos tres versículos para entonces sustentar una deducción, una doctrina, que por eso es que se dan tantas doctrinas en la tierra, porque cogemos la Biblia y la leemos de forma aislada. Y la Biblia no debe ser leída de esa forma. Así que, reitero, si usted quiere comenzar a leer la Biblia, busque la dirección de alguien que conozca, busque un líder espiritual, dígale que le ayude a cómo leerla eficazmente para que la pueda entender. Y cuando lleguen a usted teorías, enseñanzas que a veces son deformes, enseñanzas que quieren mostrarle a usted, por ejemplo, hay quienes dicen que según el libro de Génesis, hubieron ángeles que se encarnaron en la tierra y que tuvieron relaciones íntimas con mujeres y que de ahí nacieron gigantes que se llaman no sé cómo. Eso es un error bíblico, o mejor, un error de interpretación bíblica, ya que la Biblia es específica en que los ángeles no tienen sexo. Jesucristo lo dijo, los ángeles no se casan
ni se dan en casamiento. Así que si no hay interacción sexual, si el ángel no está capacitado para eso, no puede encarnarse y tener ningún tipo de relación con mujeres. Así que, bueno, es tanto lo que hay que aprender en las Santas Escrituras. Así que los dejo y ya saben, la Biblia es la voluntad escrita por Dios o dejada por Dios para todos los hombres. Y antes de cerrar, no puedo hacerlo sin compartirle a usted lo que dijera el señor Albert Einstein, uno de los científicos más grandes que ha dado nuestra historia. Einstein dijo que la Biblia era un conjunto de fábulas, a veces infantiles, entre otro par de herejías que este señor dijera. Pero entiendas entonces que no porque el señor Einstein lo dijera, necesariamente es así. El señor Einstein partió un año después de que hiciera estas afirmaciones, y yo me pregunto, en el momento que él partió y estuvo ante la presencia de aquel que él negó o que negó la eficacia de su voluntad escrita para nosotros, ¿qué habrá sido de este señor? Así que hasta la próxima, nos veremos en el próximo segmento.